pues me decís. Este seminario trata sobre un paquete en R, Optimal Cut Points, que es un paquete para seleccionar puntos de corte óptimos en las pruebas diagnósticas con el objetivo de clasificación. Es un trabajo que hicimos en conjunto, estas 4 personas, y entonces este seminario va a ser pues, una idea general de cómo se utiliza el paquete, pero bueno, la idea es que luego a ver si en el futuro pues tenemos un seminario más práctico en el que pues, los investigadores interesados puedan probar el paquete con sus datos, ver las propias interpretaciones y todo eso. Entonces, lo que vamos a hablar, vamos a empezar primero con una motivación inicial y cuál es el objetivo, es decir, por qué es necesario seleccionar puntos de corte óptimos en los test diagnósticos, por qué nos interesa. Luego, para poder entender los métodos de selección del punto de corte óptimo, tenemos que dar unos conceptos básicos sobre test o pruebas diagnósticas. Luego ya vendría la parte de los criterios para seleccionar el punto de corte óptimo en los test diagnósticos continuos, porque claro, todo esto es porque lo necesitamos para después entender, ¿no?, lo que realmente se está haciendo en el paquete. Luego hablaremos del paquete, luego habrá una aplicación biomédica, porque primero pues ilustraremos el paquete con un fichero de datos que es propio del paquete, luego con una aplicación biomédica con un fichero de datos distinto y luego, bueno, pues las referencias bibliográficas. Entonces empezamos. ¿Qué es el diagnóstico o la diagnosis? Bueno, pues el diagnóstico es aquello que nos va a permitir o que nos conduce al tratamiento y al pronóstico de los pacientes. Entonces, para poder llevar a cabo ese diagnóstico, para ayudar en ese diagnóstico, pues tenemos los test diagnósticos, que también aparecen con otros nombres en la literatura. Marcadores de riesgo, biomarcadores, marcadores a secas. ¿Qué es un test diagnóstico, una prueba diagnóstica? Pues es cualquier clase de test médico que lo que comentaba antes, que nos ayude a la hora de diagnosticar o de detectar una enfermedad en un paciente. Por eso a menudo los test diagnósticos se utilizan para discriminar o para diferenciar entre las poblaciones de sanos y las poblaciones de enfermos, es decir, aquellos pacientes que posean la enfermedad y aquellos que no la presentan. Aquí nos vamos a centrar en los test diagnósticos continuos, porque hay muchas medidas que son precisamente medidas continuas, ¿no?, que toman valores en un rango continuo. Entonces es en los test en los que vamos a necesitar seleccionar un punto de corte, para que, como vamos a ver ahora, ese punto de corte nos va a permitir definir los resultados positivos y los resultados negativos del test, ¿no? Pues, por ejemplo, pues los niveles de glucosa, como aparece ahí, sería un marcador continuo. Bien, acabamos de decir que los test diagnósticos los vamos a utilizar generalmente para clasificar en ambas poblaciones, para clasificar en ambas poblaciones o para diferenciar ambas poblaciones, la población de sanos y la población de enfermos. Entonces, para eso, como el test diagnóstico toma una serie de valores en un rango continuo, vamos a necesitar seleccionar un punto de corte C, aquí estaría, de forma que si nosotros estamos suponiendo que valores del marcador que valores altos del marcador, se corresponden con valores altos de la enfermedad, entonces vamos a tener que para ese punto de corte C, si nuestro test diagnóstico, prueba diagnóstica, que aquí la estamos denotando por I, si nuestro test diagnóstico toma valores menores que ese punto de corte C, entonces vamos a clasificar, el test nos va a clasificar el paciente como sano. Mientras que si el valor de ese test es mayor o igual que ese punto de corte C, es decir, a la derecha de ese punto de corte, de ese valor, el test nos va a clasificar a ese paciente como enfermo. Entonces, pues así lo que comentamos, ese punto de corte nos está definiendo los resultados positivos y los resultados negativos del test. Si tuviésemos al revés, que puede ser que tengamos una enfermedad y que el marcador tome valores altos
En pacientes sanos, entonces esto cambiaría. Los positivos serían I menor que C y los negativos serían I mayor o igual que C. ¿Cuál va a ser el objetivo principal? Pues el objetivo principal va a ser seleccionar el mejor punto de corte óptimo. El punto de corte que mejor nos discrimine entre esas dos poblaciones. Pero eso de mejor aparece entre comillas porque, como veremos más adelante en la presentación, no va a existir un único punto de corte, sino que ese mejor punto de corte va a depender del objetivo que nosotros persigamos, de lo que nosotros nos planteemos. Eso lo iremos viendo. Vale. No sé qué le pasó ahora aquí. Vale. Entonces, como decíamos, vamos a ver unos conceptos básicos sobre pruebas diagnósticas. Básicamente, las medidas de eficacia de una prueba diagnóstica, porque esas medidas son en las que después se van a basar los criterios de selección del punto de corte óptimo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un paciente. Ese paciente puede presentar o no la enfermedad, puede estar sano o enfermo. Y vamos a tener un marcador o un test diagnóstico que nos va a clasificar a ese paciente, bien como sano, bien como enfermo. ¿Qué pasa? Que esa clasificación en general no va a ser perfecta. Entonces vamos a cometer errores a la hora de clasificar. El test va a cometer errores a la hora de clasificar ese paciente. Entonces, para cada valor de corte va a ser importante, porque estas medidas de eficacia del test diagnóstico vamos a tener unos valores distintos para cada punto de corte. Entonces, es importante que sepamos medir o cuantificar esos errores para ver, evaluar lo válido o no que va a ser ese test diagnóstico a la hora de clasificar en sanos y enfermos. Entonces, en esta tabla ponemos las distintas medidas, las distintas clasificaciones que podemos tener. Aquí tenemos el resultado del test, del marcador diagnóstico, que, como decíamos, el test va a ser positivo cuando el marcador tome valores mayores o iguales que ese valor de corte, y va a ser negativo cuando tome valores menor que ese punto de corte. Vale, y por otro lado vamos a tener el verdadero estado de enfermedad del paciente, que lo vamos a denotar como una variable D, que va a ser una variable dicotómica, que va a tomar los valores 0 y 1. 0, que indica que el paciente está sano, que en realidad no presenta la enfermedad. Entonces, Atención, un momentito, perdona. sí. Es que se te ha ido la imagen y el audio. Vale, perdón. Vale. Sí, avisadme porque yo como no... A ver, el audio... El audio ahora te oímos. Vale. Ahora ¿Y el vídeo? No. el vídeo no. Bueno, Vale. te vemos a ti, que siempre es un placer ver a la gente, pero Gracias. ¿Y ahora se ve? eh, no. Vale. Pues ahora le voy a dar a este vídeo y lo volvemos a poner. Y este no. Ahora sí. No. No. Pues a mí aquí me aparece como que como el vídeo sí que está conectado. Y me veo aquí. Qué raro. Te vemos a ti, pero no vemos la presentación. No sé si es La presentación, vale. ¿Y ahora ves la presentación? no. Vale. Pues a ver, le voy a dar otra vez a compartir contenido y aquí. Pues no sé qué pudo pasar. A ver si la cargo. Ahora sí. Bueno, está en ello. Ahora sí. Vale, muchas gracias. Sí, avisadme porque yo a veces no me entero. Me pongo a hablar y no me entero. Vale, ¿y es necesario que vuelva hacia atrás o...? Si recuperas un poco Vale, hacia atrás. vale, perfecto. Pues a ver.
Vamos a ver. Es que me sale aquí. Es que me salen como avisos del programa, entonces como que me lo... Si no, o sea, lo que es un test diagnóstico y cómo se hace la clasificación, ¿eso lo escuchasteis? Se elige un punto de Sí, corte para sí, yo decidir... creo que a partir de ahí puedes retomar sin problema la exposición. Gracias. Vale, perfecto. Pues decíamos eso, que normalmente que aquí estamos suponiendo la situación de que valores elevados del marcador se corresponden con, valores, con la enfermedad, entonces lo que hacíamos es que si el test diagnóstico toma valores menores que el valor de corte, entonces el test nos va a clasificar a ese paciente como enfermo, como que no presenta la enfermedad. Sin embargo, si nuestro marcador diagnóstico es mayor o igual que ese valor de corte, entonces el test nos va a clasificar el paciente como enfermo. Vale, entonces ahora lo que decíamos es que vamos a ver una serie de conceptos básicos de los test diagnósticos, porque estos conceptos son los que vamos a necesitar después para los criterios de selección de un punto de corte óptimo. Entonces decíamos que la clasificación de un test diagnóstico que tiene errores también, ¿no? Y entonces decíamos que es importante medir o evaluar esos errores para validar el test, es decir, para ver pues, lo bueno o no que es nuestro test o nuestro marcador diagnóstico a la hora de clasificar un paciente, a la hora de distinguir o diferenciar entre los pacientes sanos y los pacientes enfermos. Entonces decíamos que lo teníamos en esta tabla. Así bien, ahora me escucháis y todo bien. Sí, perfecto. Sí, vale, muchas gracias. Pues entonces teníamos el marcador diagnóstico, ¿vale? O el test diagnóstico, y por otro lado tenemos el verdadero estado de enfermedad del paciente, es decir, si el paciente está sano o si está enfermo. Entonces decíamos que si el paciente, por ejemplo, está enfermo y tenemos un test positivo, entonces vamos a tener una clasificación correcta. Ahí el test no se equivoca y lo que vamos a tener es un verdadero positivo. El test es positivo y nos está clasificando correctamente ese paciente enfermo. Si tenemos un paciente sano y el test es negativo, entonces también es una clasificación correcta. Nos está clasificando correctamente a un paciente sano. Y por eso están marcadas en verde, porque son clasificaciones correctas. Pero también podemos tener clasificaciones incorrectas o errores. Podemos tener que el paciente, perdón, en realidad esté sano, pero que sin embargo el test sea positivo, es decir, que el test nos está clasificando incorrectamente como enfermo a ese paciente sano. Entonces vamos a tener un falso positivo. Y de forma similar podemos tener que el paciente esté enfermo, pero que sin embargo el test diagnóstico no nos lo detecte como enfermo, sino que dé negativo. Entonces vamos a tener un falso negativo. Vale, pues a partir de estos verdaderos positivos y de estos verdaderos negativos se definen las medidas de sensibilidad y especificidad, que son las medidas de clasificación correcta, las probabilidades de clasificación correcta del test diagnóstico. La sensibilidad, ¿qué va a ser? Pues va a ser la probabilidad de que el test nos clasifique correctamente a un paciente enfermo. Fijaros, va a ser la probabilidad de que si el paciente está enfermo, es decir, esa variable binaria de toma el valor 1, que el test sea positivo, es decir, que ese valor del test sea mayor o igual que ese valor de corte. ¿Vale? Entonces se podría calcular en función de los valores de esta tabla de contingencia, como los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos más los falsos negativos, que es cuando tenemos que verdaderamente el paciente está enfermo. De la misma manera tendríamos la especificidad. ¿Qué va a ser la especificidad? Pues la especificidad es la probabilidad de que el test nos clasifique correctamente a un paciente sano. Es decir, si D es igual a 0, el paciente está sano, el test es negativo. Es decir, el valor del marcador es menor que ese punto de corte. Supongo que muchos de vosotros ya conoceréis estas medidas. Simplemente, bueno, pues estoy dando un repaso por si acaso alguien no las conoce y a modo de refrescar un poco. Y asociadas a la sensibilidad y a la especificidad tendríamos las probabilidades de clasificación incorrecta. 1 menos la sensibilidad, el contrario de la sensibilidad, pues va a ser la razón de los falsos negativos, lo que decíamos aquí, esta clasificación incorrecta. ¿Vale? Y de la misma manera vamos a tener la razón de falsos positivos, es decir, que es 1 menos la especificidad, el contrario de esta medida. Estas son quizás pues, las medidas más importantes, las medidas de eficacia de un test diagnóstico
más importantes, la sensibilidad y la especificidad. Bien, se me baja esto. Es que está marcado esto de... Como me sale tal, no lo doy. Es que a veces se bloquea. No sé si es porque pesa el archivo, que igual fue lo que pasó antes. A ver, voy a volver al documento. Perdón, no lo vuelvo a compartir. No avanza, ¿verdad? No, ahora mismo se ha quedado bloqueado. Ahora. Vale. Entonces, pues gráfico, podemos ver lo que es la sensibilidad y la especificidad muy fácilmente de manera gráfica. Aquí tendríamos como las curvas, la curva de sanos y la curva de enfermos, perdón, y la curva de sanos. Entonces la sensibilidad pues sería esta parte de aquí, que es cuando el marcador es mayor que C, entonces a la derecha de esta línea vertical roja, y estamos en la curva de los enfermos, porque D igual a 1. Y de la misma manera la especificidad en la curva de los pacientes sanos cuando el test diagnóstico es negativo, menor o igual que ese valor de corte C. Y aquí pues también representamos lo que sería 1 menos la especificidad, ¿vale? Que es la razón de falsos positivos. Esto será importante después cuando veamos la curva RO. Vale. Otras medidas de eficacia que decíamos que normalmente las que primero se estudian o las más conocidas son la sensibilidad y la especificidad. Pero ¿qué sucede? Que a veces no son tan útiles esas medidas en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque a veces el clínico no conoce realmente si el paciente está enfermo o no. Y cuando calculamos las medidas de sensibilidad y especificidad, lo que estábamos suponiendo era eso, que el paciente o está sano o está enfermo. Entonces, a veces nos interesan más las probabilidades contrarias. Es decir, ¿qué tendríamos aquí? Pues que si el test es positivo, que efectivamente el paciente esté enfermo. ¿Vale? Y con el valor predictivo negativo, pues de forma similar. Que si el test nos da negativo, entonces que efectivamente el paciente esté sano. Es decir, son las probabilidades contrarias a las de sensibilidad y especificidad. Y como digo, que a veces nos pueden interesar más. Esto también serían probabilidades correctas, de clasificación correcta, y tendríamos los correspondientes complementarios. 1 menos el valor predictivo positivo, ¿vale? Que es la razón de falso descubrimiento, y la tasa de falsa omisión, que es el contrario, 1 menos el valor predictivo negativo. Y como podéis ver en las fórmulas, ¿vale? Aquí pongo las fórmulas con la idea, como esto después os queda aquí, pues bueno, que así siempre tenéis ahí, pues que es igual cada una de las medidas. Como veis, los valores predictivos se pueden calcular en función de las medidas de sensibilidad y especificidad que vimos antes, S sensibilidad, SP especificidad, y en función también de la prevalencia de la enfermedad, que sería este valor P. Y también podemos definir las razones de verosimilitud, la razón de verosimilitud positiva y la razón de verosimilitud negativa, ¿vale? Que sería como el cociente. Razón de verosimilitud positiva, pues estamos suponiendo que el marcador es positivo, por eso I mayor o igual que C. Y es el cociente, si el paciente está enfermo, entonces que el test sea positivo. ¿Eso qué era? La medida de sensibilidad. Y aquí que tenemos un falso positivo, es decir, el paciente realmente está sano, pero el test nos lo está clasificando incorrectamente como enfermo. Entonces un falso positivo es 1 menos la especificidad. Y de forma similar la razón de verosimilitud negativa. Vale. Bien, entonces, una forma muy útil de medir la capacidad de discriminación de una prueba diagnóstica es la curva ROC, porque la curva ROC gráficamente, o sea, primero lo vamos a ver gráficamente, pero después también veremos que hay índices o medidas que numéricamente también nos van a poder permitir pues, evaluar esa capacidad de discriminación. La curva ROC lo que nos está dibujando es en el eje X la razón de falsos positivos, que decíamos que era 1 menos la especificidad, y en el eje de las Y's estamos representando la sensibilidad. Es decir, nosotros vamos a tener dos distribuciones, la distribución de sanos y la distribución de enfermos,
que normalmente entre estas dos distribuciones va a existir un cierto solapamiento, es decir, normalmente no están totalmente separadas. Si estuviesen totalmente separadas, pues ya el problema sería muy fácil. Lo que sucede es que normalmente hay un pequeño solapamiento. Pues ese solapamiento lo vamos a poder medir mediante esta curva RO. Cuanto más alta sea esta curva RO, mayor capacidad de discriminación va a tener ese marcador diagnóstico, es decir, mejor va a ser a la hora de diferenciar entre estas dos poblaciones, ¿vale? Y entonces es lo que nos dice ahí. Y es importante porque es independiente de la prevalencia de la enfermedad y también va a ser independiente de la, de la prevalencia y del punto de corte que seleccionemos. Vale, lo que os acabo de comentar. A veces, en vez de basarnos solamente en la curva, lo que nos basamos es en unos índices cuantitativos, es decir, en unos valores numéricos. El más usado es el área bajo la curva RO, que es simplemente pues, integrar esa curva, ¿no? Entre 0 y 1. ¿Y qué va a suceder? Que cuanto mayor sea este área, pues más alta va a ser esa curva RO, porque mayor área deja debajo de dicha curva. Por tanto, cuanto más alto sea este valor de la UC, mejor discriminación va a tener ese test diagnóstico. Mejor va a ser. ¿Vale? Aquí nos dice que toma valores entre 0 y 5 y 1, por lo que decíamos antes, porque aquí estamos suponiendo que valores altos del marcador se corresponden con la enfermedad. Entonces, tomará valores entre 0,5 y 1 y lo que decía, cuanto más próximo esté de 1, mejor será ese marcador. Otra medida que se utiliza mucho y que se utiliza mucho como criterio de selección del punto de corte óptimo, que luego lo veremos, es el índice de Ewing, que se define como el máximo, el punto de corte que nos maximice esta función que tenemos aquí, la sensibilidad más la especificidad menos 1. Este índice también va a tomar valores entre 0 y 1, ¿vale? Y lo que os acabo de comentar, el punto de corte para el cual se maximiza este índice es un punto de corte muy utilizado a la hora de seleccionar el punto de corte óptimo. Luego lo veremos. Y ahora ya entramos un poquito en materia en qué criterios tenemos para seleccionar el punto de corte óptimo en los test diagnósticos. Aquí van a aparecer pues, una serie de tablas con los criterios que tenemos implementados en el paquete. No me voy a parar mucho porque la idea es que, bueno, que luego pasemos a lo que es el paquete, pero lo que comentaba antes, como este seminario luego os queda ahí, pues mi idea es que tengáis ahí los criterios, los métodos de selección que existen con las correspondientes fórmulas. Pues si yo pues un día determinado quiero utilizar cualquier método, pues que sepa realmente lo que me está haciendo el paquete, es decir, qué estamos calculando, ¿vale? Entonces, lo que comentábamos antes, ¿por qué existen varios criterios para seleccionar el punto de corte óptimo? Porque eso va a depender del objetivo que nosotros queramos. Por eso no va a haber un único punto de corte óptimo o no hay un único criterio de selección, porque eso va a depender pues, de la enfermedad, del marcador que tengamos, es decir, del objetivo que nosotros nos planteemos. Bien, la mayoría de los criterios se basan en las medidas que acabamos de ver, por eso empezamos explicando esas medidas, en las medidas de sensibilidad y especificidad, porque luego lo que vimos, los valores predictivos y las razones de verosimilitud diagnósticas se basan en estas medidas. Bien, nosotros lo que hicimos fue que en la literatura había pues eso, muchos criterios y algunos de ellos aparecían con nombres diferentes, pero que al final desde el punto de vista de optimización, eran el mismo criterio. Entonces, nosotros lo que hicimos fue agrupar aquellos criterios que son iguales, es decir, que nos van a proporcionar el mismo valor de corte, y lo que usamos es una clasificación general que también ya aparecía en la literatura. En los métodos que solamente van a utilizar esta primera clasificación, van a ser los métodos que solamente van a utilizar los valores del test. Y esta segunda clasificación van a ser los métodos que, además de utilizar los resultados del test, también vamos a tener que especificarle algún tipo de valor. Lo vamos a ir viendo ahora. ¿Se me escucha ahora? ¿Se ve la presentación y todo bien? Sí, perfecto. Sí, vale. Sí, todo bien, Mónica. Gracias. Si no, cualquier cosa me avisáis. Muchas gracias.
Entonces, pues lo que os decía, aquí en la tabla van a aparecer los diferentes criterios. Entonces vamos a empezar por aquellos criterios que solo van a utilizar los resultados del test, es decir, que nosotros como usuarios no vamos a tener que darle ningún tipo de información adicional, no vamos a tener que especificarle ningún valor. Entonces, empezamos por aquí. Dentro de esta primera clasificación, pues agrupamos en distintos subgrupos. Los criterios basados en las medidas de sensibilidad y especificidad, luego los criterios basados en las razones de verosimilitud diagnóstica, luego vamos a tener los criterios basados en los valores predictivos, es decir, criterios basados en las medidas que ya hemos visto anteriormente. Entonces, criterios basados en las medidas de sensibilidad y especificidad, pues tenemos, por ejemplo, maximizar la sensibilidad, maximizar la especificidad. ¿Qué sucede? Por ejemplo, pues en tipos de enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Pues ahí normalmente pues, nos puede interesar el criterio de maximizar la sensibilidad. ¿Por qué? Porque en una enfermedad como el cáncer, que tiene gravedad, pues nos interesa tener pocos falsos negativos, porque lo que nos interesa es detectar correctamente a los pacientes enfermos, a los pacientes que tengan la enfermedad, porque claro, si tenemos un falso negativo es que estamos dejando de clasificar como enfermo a un paciente que realmente tenga la enfermedad. Entonces, claro, eso es muy grave. Entonces, si queremos tener pocos falsos negativos, eso sería lo mismo que tener un valor elevado para la sensibilidad. Entonces, en ese caso nos puede interesar maximizar la sensibilidad. Luego podemos tener la situación contraria, en la que nos interesa maximizar la especificidad. Si en principio no tenemos prioridad o no sabemos a priori pues, por qué medida nos queremos decantar, pues podemos utilizar el método en el que es igual la sensibilidad y la especificidad. Es decir, que lo que vamos es a maximizar, como pone aquí, ese criterio de que la sensibilidad sea igual a la especificidad es equivalente a la maximización simultánea de la sensibilidad y la especificidad. Entonces, lo que os comentaba antes, puede ser que en la literatura estos dos métodos aparezcan como dos métodos distintos, pero en realidad a la hora de optimizar estos dos criterios son los mismos. Entonces, por eso aparecen pues, juntos, por decirlo así. Vale, entonces después en la aplicación práctica veréis que empezamos, por ejemplo, con este método, porque lo que comentaba, si no tenemos clara preferencia por ninguna de las medidas, pues podemos intentar tener lo más elevadas posibles estas dos medidas, estas dos clasificaciones correctas del diagnóstico. No sé si lo entendéis. Luego tenemos el índice de Jude, que os acordáis, era una medida resumen de la curva ROC, es decir, podíamos resumir toda esa curva en un único índice y a partir de ese índice decidir si ese marcador diagnóstico es bueno o no a la hora de discriminar. Y de la misma forma, ese criterio basado en el índice de Jude es lo mismo que maximizar la suma de la sensibilidad y la especificidad, porque aquí estamos quitando una constante, entonces el punto de corte que me maximiza esta suma va a ser el mismo punto de corte que me maximiza la función de arriba. O maximización de la ganancia neta o maximización de la concordancia. Entonces nosotros, pues eso, lo primero que hicimos fue intentar agrupar aquellos métodos que eran iguales. Y en el paquete pues están así, agrupados estos métodos. Luego también tenemos el criterio de el punto que más aproxime al punto 0,1 en la curva ROC. ¿Por qué el punto 0,1? Porque si os acordáis en la curva ROC, lo que estamos representando era los falsos positivos y la sensibilidad. Entonces, los falsos positivos nos interesa que sea 0 porque es un error, entonces nos interesa pues, que ese error sea 0, y la sensibilidad es una clasificación correcta, entonces nos interesa que sea 1, el valor más alto que puede tomar, porque es una probabilidad, entonces están entre 0 y 1. Entonces tendríamos la esquina superior derecha. Pues otro criterio es el que se basa en acercarnos a ese punto. Luego tendríamos los criterios basados en las razones de verosimilitud, maximizar la razón de verosimilitud positiva, minimizar la razón de verosimilitud negativa. Luego, los criterios basados en los valores predictivos, que ya digo, no me voy a parar mucho, que van a ser los equivalentes que teníamos a los criterios basados en la sensibilidad y la especificidad. Si os fijáis, teníamos maximizar la sensibilidad, pues ahora tenemos maximizar el valor predictivo positivo. Minimizar la especificidad, pues va a ser lo mismo que minimizar el valor predictivo negativo. Y así, ¿vale? Luego tenemos métodos basados en la prevalencia de la enfermedad, métodos que no están basados en las medidas que vimos, porque como que no están basados en el análisis ROC,
sino que se basan en otro tipo de test. Pues, por ejemplo, el test chi cuadrado que utilizamos para medir pues la asociación entre dos variables, cuando tenemos una tabla de contingencia, pues a lo mejor nos puede interesar calcular el punto de corte óptimo como el punto de corte que nos maximice ese test, ese valor del test. Y también tenemos otros métodos basados en la ratio, basados en el índice de capa, bueno, otros métodos diferentes. Y ahora vendrían los métodos en los que, además de los valores del test, también nosotros como usuarios le tenemos que dar alguna información externa. Me explico. Imaginaros que a lo mejor nosotros queremos que la sensibilidad, en vez de maximizar la sensibilidad, pues que nos llega con que la sensibilidad sea mayor o igual que determinado valor. Es decir, que yo me conformo con que el punto de corte óptimo me dé una sensibilidad mayor o igual que el 95%, por ejemplo. Pues entonces usaríamos este método y entonces nosotros después le vamos a tener que dar ese valor X, ¿vale? Ese 0,95 que estoy diciendo, se lo voy a tener que especificar después en el paquete, ¿vale? Lo mismo con la sensibilidad, podemos especificar valores para ambas medidas, tanto para la sensibilidad como para la especificidad, podemos dar también un rango de valores, es decir, puedo decir, pues me interesa que la sensibilidad esté entre tal valor y tal valor, ¿vale? O incluso que sea justo igual, es decir, que en vez de ser mayor o igual, pues quiero intentar una especificidad del 95%, una sensibilidad del 95%. Esto ya depende después, pues, del juego que vosotros tengáis en vuestras situaciones, ¿no? Diagnósticas. Y lo mismo para las razones de verosimilitud. Yo puedo especificarle que sean igual a un determinado valor. Bien, lo mismo para los criterios basados en los valores predictivos y así. Y lo que os decía antes, hay algún criterio que va a tener una fórmula, pero claro, aquí no me quiero parar demasiado, ¿vale? Después veremos también que en la ayuda del paquete, en el PDF, pues tendréis cada uno de los métodos, cómo se llama en el paquete, la bibliografía de ese método, pues queréis consultar, pues la bibliografía y las fórmulas. Pero lo que os decía, si queréis tenerlo aquí a mano en esta presentación y saber pues, qué estamos calculando, qué estamos hallando, pues lo tenéis también aquí, ¿vale? Algunos métodos son más complicados, entonces tienen unas fórmulas más... Pero bueno, estos ya son basados en la metodología de costes-beneficios. Entonces, cuando estamos con beneficios vamos a tener las utilidades, la utilidad de una decisión verdadero positiva, la utilidad de una decisión falso positiva, la utilidad de una decisión falso negativa, de un verdadero negativo, y lo mismo en términos de costes que teníamos antes, aquí. El coste de un verdadero positivo, el coste de un verdadero negativo, el coste de un falso positivo y el coste de un falso negativo, que normalmente lo que nos interesa son los costes de esas decisiones incorrectas, ¿vale? Normalmente los costes de las decisiones correctas pues no son costes, ¿no? Son clasificaciones correctas. Bien, y ahora ya entramos en lo que sería el paquete propiamente, pero lo que os comentaba, antes me parecía adecuado pues, recordar un poquito las medidas, ver un poquito, aunque sea a grandes rasgos, los criterios de selección en que se basan para ahora que podáis entender mejor el paquete. Vale, entonces, tenemos claro que existen métodos para seleccionar el punto de corte óptimo. Tenemos claro que es importante seleccionar esos puntos de corte óptimos. Bien, pero ¿cómo podemos hacerlo de forma cómoda en la práctica clínica sin tener que llevar a cabo todos esos cálculos a mano? Bueno, pues por eso es importante que exista software que nos calcule esos puntos de corte de forma automática. Bien, y entonces por eso nosotros pues nos motivó la idea de hacer un paquete que incluyera todos esos métodos de selección. Había ya algunos paquetes que nosotros pues, nos basamos también en ellos, pero presentaban pues, algunos inconvenientes, ¿no? Que a lo mejor alguno pues, presentaba pocos métodos de selección, no incluía todos los métodos, lo que os comentaba antes, a lo mejor tenían métodos de selección que realmente eran el mismo criterio, entonces los tenían como métodos diferentes. Después también os hablaré de otro paquete que tenemos en el que se utiliza ya no es estimación empírica de esos puntos de corte óptimo, sino que se utilizan otros métodos de estimación más recientes, ¿vale? Una metodología de inferencia para las curvas ROC más reciente y entonces pues eso, como para solucionar o intentar solventar algunos de los problemas que presentaban estos paquetes, pues nos surgió la idea de diseñar este paquete, el paquete Optimal Calculus.
de forma, lo que os comentaba, que integrase pues, todos los métodos que se suelen usar en la práctica clínica. En este paquete lo que tenemos son estimaciones empíricas, estamos trabajando en otros métodos más sofisticados de inferencia, lo que os acabo de decir. Están basados en las medidas de eficacia que vimos, ¿vale? Y que normalmente es lo que comentamos, lo que visteis en la tabla. Normalmente se basan pues, o bien en maximizar las medidas, bien en minimizarlas, bien en fijar un valor mínimo para esas medidas, bien en la metodología de costes-beneficios. Entonces ahí le tenemos nosotros que especificar los costes. Entonces, claro, ya tenemos pues que controlar bien la situación diagnóstica que nosotros tenemos para poder dar valores a esos costes. Bien, lo podéis descargar. Aquí supongo, porque además me comentó IPEC que ya ella tiene dado cursos de R, entonces yo aquí supongo que, bueno, que estáis un poco familiarizados con R, es decir, que sabéis cómo se instala R y esas cosas. Entonces aquí simplemente, pues bueno, os voy a hablar un poquito más de lo que se refiere al paquete, instalar el paquete. Entonces, lo tenéis disponible aquí. ¿Cómo se instalan paquetes en R? Podemos hacerlo mediante el menú, entonces iríamos a paquetes, instalar paquetes, ¿vale? Porque toda la información en R lo que está es estructurada en paquetes, es decir, pues yo tengo un paquete que me calcula pues determinada función o lo que sea, y aparte es importante porque R es un software libre, y entonces todos los investigadores pues contribuyen ahí con sus investigaciones y entonces crean sus paquetes pues con los objetivos específicos que sean. Una vez que le damos a instalar paquete, nos sale esta ventana, le damos, pues, por ejemplo, a España, y entonces aquí nos aparecerían los paquetes. Entonces aquí buscaríamos el paquete que nosotros queremos instalar. En este caso, pues el paquete Optimal Cartoons. Y aquí pues nos va dando el proceso, en la consola de R, nos va dando el proceso de esa instalación. Vale, pero luego hay que tener en cuenta que no es suficiente con instalar el paquete, sino que también tenemos que cargar ese paquete. ¿Vale? Entonces tendríamos que ir otra vez a paquetes, cargar paquetes, buscar el paquete y cargar ese paquete. Eso que estamos haciendo por menú, también lo podemos hacer por línea de comandos en R. ¿Vale? Con la instrucción install.packages y el nombre del paquete, instalaremos nuestro paquete. Y luego para cargar, lo mismo, con library y el nombre del paquete, cargamos ese paquete. Y si queremos ver o saber todos los paquetes que tenemos instalados en ese momento para comprobar que tenemos ese paquete instalado, con library podemos verlo. Vale, lo que os comentaba antes, que yo quiero pues, ayuda sobre un método específico, pues en esta dirección tenemos el PDF. Vale, ¿me escucháis? Sí. ¿Alguien tiene problemas para escucharme o algo? No, de momento bien. Vale, perfecto, gracias. Entonces, aquí pues puse una captura de ejemplos de algunos métodos, por ejemplo, pues el cost-benefit, el basado en la metodología de costes-beneficios, entonces ahí os da pues lo que se está haciendo, cómo se llama el método en el paquete, que se llama CB, lo que estamos calculando, ¿vale? Referencias y todo eso, y que ahora después lo veremos mejor en la función del paquete, ¿vale? Pero deciros eso, que en cualquier momento pues, podéis consultar la ayuda del paquete y ahí podéis tener la información del método que os interese. Vale, el paquete pues está diseñado de forma similar a todos los paquetes en R. Entonces, normalmente pues, lo que tenemos es un conjunto de datos y una serie de funciones. Entonces, en este paquete tenemos este conjunto de datos que es de enfermedad coronaria arterial, que ahora cuando veamos el paquete lo ilustraremos con este fichero de datos, y luego tenemos una serie de funciones. Esta primera función es la función importante, la función global, que nos va a permitir calcular el punto de corte óptimo, ¿vale? Y las medidas de eficacia, la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos, lo que vimos antes. Esta función control lo que nos va es a permitir especificar esos valores. Lo que os decía antes, yo quiero que la sensibilidad sea mayor o igual que 0,95. Pues lo vamos a tener que especificar aquí, en esta función, ¿vale? Luego tenemos el print y el summary. Normalmente el print es similar al summary. Normalmente utilizamos el summary para ver un resumen numérico de lo que nos da el paquete y el plot para la salida gráfica, para ver qué gráficas nos muestra el paquete. Vale. Después comentaré también que en el artículo
de Journal of Statistical Software del paquete, ahí tenéis más detallado, pues tenéis un ejemplo con distintos métodos, esto que estoy explicando de cómo especificar en la función, en esta función, en el argumento, pues cómo especificar esos valores adicionales que necesitamos y todo eso. Vale, entonces tenemos este fichero de datos que decíamos que está por defecto incluido en el paquete y entonces aquí lo que estamos estudiando es si el paciente tiene o no enfermedad coronaria arterial. Tenemos como marcador o test diagnóstico la concentración de elastasa, tenemos 141 datos, de los cuales 20 sí que presentaron lesiones coronarias, ¿vale? Entonces, si calculamos, aquí tenemos la representación de esas dos curvas, la curva en sanos y la curva en enfermos, ¿vale? Y luego tenemos la correspondiente curva RO, lo que os decía, que este solapamiento entre las distribuciones se va a traducir en una curva RO. Entonces, medimos esa capacidad diagnóstica, la medimos mediante el área bajo la curva y nos da un área de 0,74. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que este marcador que tenemos, la elastasa, que tiene una capacidad diagnóstica moderada, ¿vale? Porque decíamos que el área va a estar entre 0,5 y 1 y que cuanto más próximo esté a 1, mejor. Entonces, bueno, aquí tenemos una capacidad moderada. Si lo hiciéramos en hombres y en mujeres, que después veremos que el paquete también nos permite calcular el punto de corte óptimo según distintas covariables, veríamos que en mujeres la capacidad diagnóstica es un poco mayor. Y lo que os comentaba, eso en el artículo de Journal of Statistical Software lo tenéis hecho en hombres y en mujeres, o sea que podéis seguirlo y paso a paso lo vais viendo. Bien, la función importante que os comentaba es esta función, optimal.catPoints, que es la que va a calcular los puntos de corte óptimos. Entonces, tenemos todos estos argumentos, que no va a ser necesario especificarlos todos, alguno pues ya tiene sus valores por defecto. Entonces, voy a ir explicándoos un poco. En X, ¿qué vamos a tener? Pues en X vamos a tener que poner el nombre de la variable de nuestro fichero de datos que nos indica el marcador diagnóstico. Por ejemplo, en este fichero de datos, después vamos a hacerlo con este datos ELAS y vamos a ver que ahí esta X va a ser ELAS, porque va a ser el marcador diagnóstico. Podemos indicarlo, como os pone aquí, o bien con el nombre de la variable o también con un modelo. Es decir, en la parte derecha vamos a poner aquella variable que nos distingue los sanos de los enfermos y en la parte izquierda vamos a poner el test diagnóstico. Luego, la variable status. La variable status va a ser el nombre de la variable que nos distinga entre sanos y enfermos, que normalmente es una variable dicotómica que toma los valores 0 y 1. 0 si el paciente está sano, 1 si el paciente está enfermo. Este tag.healthy es para indicar qué valor de la variable status corresponde a un paciente sano. Entonces, lo que os decía, normalmente pues un valor 0. Si status vale 0, entonces significa que el paciente está sano. Entonces aquí en tag.healthy pondríamos 0. En methods, ahí es donde vamos a incluir el nombre del método que queremos aplicar. Bien el índice de Juden, bien maximizar la sensibilidad, bien maximizar la especificidad, el método que sea. En data vamos a poner el fichero de datos que tenemos. ¿Qué es esto de dirección? Lo que comentaba al principio. Nosotros podemos tener la situación en la que valores altos del marcador se corresponden con enfermedad, es decir, que un paciente cuanto más alto tiene el marcador diagnóstico, más probabilidad hay de que tenga la enfermedad. ¿Vale? Pero también podemos tener al revés, la situación contraria. Entonces nosotros aquí podemos indicarle qué situación tenemos. Aquí por defecto va a estar el menor, porque aquí lo que estamos cogiendo es en sanos, es decir, que si el marcador es menor que ese valor de corte, entonces el paciente está sano. ¿Vale? ¿Entendéis? Aquí lo que tenemos es si queremos hacer el análisis diferenciado según una variable categórica. Por defecto, null significa que vamos a hacer el análisis con todos los datos, es decir, que yo no voy a distinguir por una variable categórica. Pero si yo, por ejemplo, pues quiero calcular el punto de corte óptimo según diferentes grupos de edad, pues aquí tendría que poner el nombre de esa variable, grupos de edad. ¿Vale? Luego tenemos el argumento para la prevalencia. ¿Vale? Si no ponemos nada, por defecto nos la va a estimar a partir de la muestra, es decir, nos va a estimar la prevalencia de la enfermedad como la prevalencia muestral, es decir, el número de enfermos
entre el número total de casos. Pero si yo sé que la prevalencia de la enfermedad que estoy estudiando pues tiene un determinado valor, lo puedo especificar ahí. Luego vendría la función que comentábamos, ¿vale? Que es una función importante cuando yo quiero darle valores adicionales. Por ejemplo, pues quiero que la sensibilidad sea mayor o igual que el 0, o que sea igual, imaginaros, quiero que sea igual a 0,95. Pues entonces voy a tener que poner aquí value SE igual a 0,95, ¿vale? ¿Qué estoy indicando ahí? Aquí tendría que poner el método, que es que el value SE, es decir, un valor para la sensibilidad, y aquí le estoy indicando qué valor quiero que tome esa sensibilidad, ¿vale? O, por ejemplo, en la metodología de costes-beneficios. Ahí, si yo quiero especificar los costes, pues ahí voy a tener que indicarle pues, el valor de esos costes, ¿vale? Este otro argumento es si nosotros queremos calcular los intervalos de confianza, es decir, si queremos hacer inferencia para las medidas de eficacia del test diagnóstico, la sensibilidad, la especificidad en el punto de corte óptimo, y entonces, si queremos, aquí llevaría un true, y en el caso de que queramos, entonces aquí tendríamos el nivel de confianza para calcular esos intervalos de confianza. Por defecto al 95%, pero que yo quiero calcular, que quiero ser más estricto y quiero calcular un intervalo de confianza al 99%, pues aquí pondríamos 0,99. Y este último argumento es si queremos que nos muestre en pantalla pues lo que va haciendo el progreso, sí o no. Ahí están todos los argumentos que acabo de explicar y vamos entonces a la aplicación. Vale, aquí vuelvo a poner lo que teníamos para poder cargar el paquete con library y aquí, como tenemos que el fichero de datos de enfermedad coronaria arterial, que le llamamos ELAS, como tengo que este fichero de datos ya está incluido en el paquete, con data ya como que llamaría a ese paquete, ¿vale? Y luego aquí ponemos la sintaxis para calcular el punto de corte último, que le estamos llamando cat point 1. Aquí guardaríamos toda la información con respecto a ese punto de corte, que lo que os digo, en ese artículo está bien explicado pues qué componentes, ¿vale? ¿Qué nos devuelve? Aquí solamente me voy a centrar en el resumen numérico y en el resumen gráfico, porque creo que así a grandes rasgos es lo que más os interesa, ¿no? Entonces, lo que os decía, marcador, pues la variable ELAS, ¿vale? Es el marcador que tenemos aquí. Estatus, la variable estatus. Esa variable es la que me va a indicar si el paciente está sano o si el paciente está enfermo. Aquí el valor 0, porque es el valor que me indica que el paciente está sano. Aquí en métodos, pues lo que os decía, si yo no tengo al principio preferencia por ninguna de esas dos medidas, entonces voy a utilizar, por ejemplo, este método. ¿No escucháis? ¿Alguien lo escucha? Yo escucho bien, ¿todo bien, Mónica? Sí, vale. Es que hubo alguien que creo que me puso ahí que no escuchaba. Sí, ahora bien. Sí, todo bien. Vale, gracias. Entonces, cuando no tenemos ninguna preferencia por ninguna de las medidas, lo que vamos a usar es el método, por ejemplo, en el que la sensibilidad es igual a la especificidad. Vale. Fichero de datos, que le llamamos ELAS. Dirección, lo que os decía, estamos suponiendo que valores bajos del marcador se corresponden con no enfermedad, es decir, con que el paciente está sano. Aquí no lo voy a distinguir con respecto a ninguna covariable. La prevalencia tampoco le voy a dar un valor, entonces dejo que se estime a partir de la muestra. Y aquí esto lo dejo tal cual, no especifico ningún valor aquí porque estoy usando un método del primer grupo, es decir, que no necesita ningún valor adicional. Y luego, pues, este argumento sí que le digo verdadero, porque quiero que me muestre los intervalos de confianza, para no tener solo una estimación puntual de las medidas. Y aquí, bueno, pues no quiero que me vaya mostrando el progreso de lo que se va haciendo. Vale, con la función summary, que decíamos antes, pues me va a dar el resumen numérico. Entonces aquí, pues la llamada a la función, aquí el área bajo la curva ROG, me la vuelvo a quitar. Aquí el método que estamos utilizando, aquí el número de puntos de corte óptimos, porque podemos tener situaciones más complejas en las que las curvas se solapan varias veces y que a lo mejor en vez de tener un único punto de corte, que tengamos más de un valor de corte. Vale, entonces aquí me dice que solo hay un valor de corte óptimo, según este criterio que tenemos, y aquí nos va dando valor de corte, pues 38. ¿Qué significa esto? Que los pacientes que tengan una elastasa menor de 38
van a ser clasificados como sanos. Y los pacientes que tengan un valor de la elastasa mayor o igual que 38 van a ser clasificados como enfermos, como que sí presentan la enfermedad coronaria arterial. Aquí tenemos las medidas de sensibilidad y especificidad. Estos son los valores puntuales y estos son los intervalos de confianza, que como no cabe, seguiría abajo, ¿vale? Bien, ¿qué significa esto? Que el 67,7% de los pacientes enfermos están siendo correctamente clasificados por el test y el 66,7% de los pacientes enfermos también están siendo clasificados correctamente por el test. Fijaros que la sensibilidad y la especificidad toman valores muy próximos, porque es lo que estamos buscando con este criterio, que la sensibilidad sea igual a la especificidad. Quiero que ambas medidas sean lo más elevadas posibles. Luego tenemos los valores predictivos, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Vale, ¿eso qué significa? Pues significa, por ejemplo, que el 49% de los pacientes que registraron un resultado negativo del test no presentaban realmente la enfermedad y que el 81% de los que presentaron un resultado del test positivo sí que presentaron realmente la enfermedad. Vale, sé que aquí, pues eso, como es un tiempo limitado, a lo mejor lo estoy diciendo así un poco rápido, ¿vale? Pero después, como os queda aquí y después es cuestión pues, de que cada uno vaya probando con sus propios datos y que vaya viendo. Y ya os digo, en ese artículo pues se va explicando bien la interpretación y todo eso que podéis seguirlo. Vale, aquí tenemos 15 falsos positivos, es decir, decisiones incorrectas, y 31 falsos negativos. Vale. Bien, esto en cuanto a la salida numérica. La salida gráfica, ¿qué nos muestra la salida gráfica? Pues nos muestra la curva ROC, que como decíamos aquí tenemos la razón de falsos positivos, 1 menos la especificidad, y aquí tenemos la sensibilidad. Y cuanto más alta sea esta curva, pues mejor es el marcador que estamos estudiando. Aquí aparecen las coordenadas del punto de corte óptimo, es decir, 1 menos la especificidad y la sensibilidad, y aquí el área bajo la curva ROC con su correspondiente intervalo de confianza, que lo vimos antes. Y aquí tendríamos el equivalente a la curva ROC, pero en vez de trabajar con las medidas de sensibilidad y especificidad, trabajamos con las medidas de los valores predictivos. Entonces aquí tenemos 1 menos el valor predictivo negativo y aquí tenemos el valor predictivo positivo. Es decir, esto equivalente a la sensibilidad, esto equivalente a 1 menos la especificidad. No sé si más o menos entendéis. Luego comentaros aquí un poquito lo de los costes también y dando pie a otro paquete que tenemos aquí. Y ya casi acabamos. Luego hay otra aplicación que puse, pero así os la muestro rápidamente y os queda ahí. Lo digo por si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión. Este método que hemos elegido en el que la sensibilidad es igual a la especificidad, no le estamos dando ningún peso a estas medidas, es decir, estamos suponiendo pues, que es lo mismo, ¿no? Que me da igual un valor de sensibilidad alto como un valor de especificidad alto. El punto que verifica eso, que la sensibilidad es igual a la especificidad, se llama punto de simetría o punto de equivalencia. ¿Qué pasa? Que a veces sí que es necesario dar unos costes aquí, porque no es lo mismo el coste de una decisión falso negativa que el coste de una decisión falso positiva, como os explicaba antes, por ejemplo, pues en enfermedades tipo el cáncer, pues no es lo mismo el coste de ambas clasificaciones. Entonces necesitamos incorporar unos costes. Vale, pues hay una generalización de este criterio que es el punto de simetría generalizado, que ahí ya estamos teniendo en cuenta los costes de las clasificaciones incorrectas, porque este RO que aparece aquí, si os fijáis, es el cociente entre el coste de un falso positivo y el coste de un falso negativo. Vale, prescindimos de los costes de las decisiones correctas, por lo que os decía antes, porque normalmente pues, lo que tiene coste van a ser las decisiones incorrectas. Y aquí, si os fijáis, estamos cogiendo las clasificaciones incorrectas. 1 menos la especificidad, falsos positivos, 1 menos la sensibilidad, falsos negativos. Vale, entonces esto es con la idea de deciros que también tenemos otro paquete que es el guessing point. Aquí hablamos de del optimal cut points, porque tiene mucho, o sea, es el que tiene mucha variedad de criterios, que a veces es lo que os interesa. En este paquete lo único que tenemos es este método. De momento solo está este método. El método de sensibilidad igual a especificidad y su correspondiente generalización con los costes. Y además
el punto de corte óptimo y los intervalos de confianza para las medidas no están estimados de forma empírica, sino que están estimados mediante otros métodos. Entonces, si consultáis el correspondiente artículo, pues ahí tenéis detallado, o la documentación de este paquete, ahí tenéis detallado. Pero yo os digo, este paquete solamente es si queréis este criterio, es decir, si yo quiero el criterio de sensibilidad igual especificidad. Estamos trabajando en la idea de incorporar otros métodos del paquete, pasarlos también a este paquete. En OptimalCAD, pues de momento solo tenemos el índice de Juden, la posibilidad de incorporar costes, que es el índice de Juden generalizado. Ya os digo, esto pues en un seminario presencial, práctico, pues como que practicaríamos más, ¿no? Estos métodos, qué costes incorporar y todo eso, e ir viendo pues qué valores nos salen e ir decidiendo un poco en función de eso. Lo que os comentaba, aquí es otra aplicación biomédica, vale, de derrames pleurales. Entonces, utilizamos como marcador este antígeno, el antígeno carcinoembrionario, ¿vale? Aquí se analizaron 575 pacientes, de los cuales 250 fueron malignos. ¿Y aquí qué sucede? Pues sucede que lo que nos interesa es asegurarnos de poder detectar la enfermedad. ¿Por qué? Porque esta técnica, la técnica que se aplica, tiene riesgo, entonces, ¿para qué exponer a todos los pacientes? Además, algunos pueden evolucionar favorablemente sin necesidad de ningún tratamiento invasivo. Entonces, aquí lo que nos interesa es asegurarnos de poder detectar la presencia de la enfermedad. Entonces, un método que podríamos utilizar aquí es el del valor predictivo positivo elevado. Entonces, por ejemplo, seleccionar el método, aquí os aparece min value PPV, es decir, seleccionar un valor mínimo para el valor predictivo positivo. Y así ya veis lo que os comentaba antes. Dentro de este argumento, control, podemos incluir aquí value PPV igual a 0,95. Le estamos diciendo que quiere que el valor predictivo positivo sea mayor o igual que este valor, 0,95. Y el resto de los argumentos, lo mismo que teníamos antes. ¿Vale? La salida igual se interpretaría igual que antes, tenemos el correspondiente valor de corte óptimo, las correspondientes medidas de eficacia del test con sus correspondientes intervalos de confianza y luego la salida gráfica, que en este caso, como estamos con un método basado en valores predictivos, pues lo que ponemos es la curva PROC. En vez de la curva ROC, basada en sensibilidad y especificidad, la curva PROC. Bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias. Espero no haber ido muy deprisa, pero quería, claro, contaros lo máximo posible. Pero para cualquier duda que tengáis, algo que no habéis entendido de la presentación o cualquier cuestión, o yo tengo estos datos, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que queráis, pues podéis escribirme un email a la siguiente dirección y yo en lo que pueda pues estaré encantada de responderos. Y aquí las correspondientes referencias. Lo que os decía de el Journal of Statistical Software, vale, este de aquí. En este artículo tenéis ejemplos detallados y ahí los podéis seguir paso a paso. Pues muchísimas gracias. Hola, perdona Hola. que no tenía micrófono antes, no me funcionaba. Mónica, muchas gracias por esta charla tan interesante y te esperamos aquí en persona, un seminario aquí, ¿vale? Vale, yo estaré encantada. Y si hay algunas preguntas, pues esperamos un poquito por si hay alguna duda. Y si ahora no se os ocurren, pues ya os digo, por email o a través de IPEC o lo que queráis, vamos, sin ningún problema. Yo en lo que pueda os ayudamos. Vale, creo que no hay ninguna pregunta. Pues vale. Otra vez, muchas gracias, Mónica. Vale. Creo que hay una pregunta. Sí, lo acabo de ver. ¿Me lo podéis repetir, por favor? Si se podría aplicar estos métodos en grupos ordinales no binarios. Sí, lo que pasa que, a ver, estamos trabajando en ese tipo de extensiones. Yo, si quieres enviarme un correo, te explico un poquito, porque todavía en el paquete incorporado no hay, pero tenemos alguna función
que ya lo está haciendo. Entonces, si te interesa, pues si quieres puedes enviarme un correo y te mando un poquito lo que podrías hacer, porque si no tendrías que manipular un poquito los datos para que lo pudieras hacer directamente con el paquete tal y como está implementado ahora. Ah, vale, perfecto. Vale, pues gracias otra vez, Mónica. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias, chao.